¿Cómo están? Buenos días, hermanas y hermanos queridos de la iglesia de Chicureo. Les saludo también a ustedes, amigos, que tal vez sintonizan y ven esta reflexión a través de estas plataformas de YouTube, de Facebook, que tenemos como iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Chicureo. Hoy día domingo 26, increíblemente el mes ha pasado bastante rápido, pero es lindo poder reunirnos, aunque sea virtualmente, en torno, ¿verdad?, a la palabra de Dios, en torno a la búsqueda de Dios, a la oración, a la alabanza. Por eso es grato saber que a pesar de las distancias y de la dificultad física, presencial, de no poder abrazarnos, de no poder saludarnos, ¿verdad?, con ese abrazo, con ese apretón de mano, gracias a la tecnología, a la inteligencia que Dios le ha dado al hombre, podemos de igual forma estar en comunión. Yo quisiera también además animarles a que compartan, ¿verdad?, este tiempo con sus amistades, ¿no? Es que ustedes inviten de alguna forma también a sus familias, a sus vecinos, a sus colegas, porque también es un espacio de evangelización, ¿no? Hoy día nuestra civilización, nuestra sociedad necesita conocer a Dios. El domingo pasado tuvimos un hermoso culto y pudimos adentrarnos, ¿verdad?, en el sufrimiento. Abordamos la vida de Job y analizamos algunas bendiciones, específicamente 5 bendiciones de lo que es el sufrimiento. Es una paradoja porque es un estado absolutamente indeseado, ¿verdad?, al cual normalmente y humanamente no quisiéramos llegar o experimentar. Sin embargo, y lo dijimos también el domingo pasado, el solo hecho de vivir la vida nos expone en algún momento a esta experiencia del sufrimiento. Y en ello, precisamente, radica esta decisión de cómo vivirlo, cuando nos toque vivirlo, si es que aún no lo hemos vivido, si lo estamos viviendo ahora, ¿no? De tal manera que el desafío es decidir cómo vivirlo. Y en esa dimensión aparece la espiritualidad, aparece la fe, aparece la realidad de Dios, que nos ayuda a transitar por este valle de sombra y de muerte, como lo dice el salmista en el Salmo 23, versículo 4. Y hoy día yo quisiera continuar un poco en esa dirección, apropiándome y profundizando un poco más de la primera reflexión que hicimos el domingo pasado, cuando señalamos definitivamente que si hay algo en lo cual podemos estar seguros es que la presencia de Dios va a estar con nosotros. Y lo reflexionamos y lo dijimos a propósito de la historia de Job. Cuando aparece este diálogo, ¿verdad?, en el capítulo 1 de Job, entre el acusador, el diablo y Dios, y Dios le expresa, ¿verdad?, al diablo, a Satanás, ¿verdad?, si ha reparado en la integridad y en la devoción de Job. Y se produce, ¿verdad?, precisamente ese diálogo entre ambos, pero revela precisamente el texto, el conocimiento que Dios tenía de Job. Y revela además, definitivamente, cómo la intimidad del alma de Job estaba en la presencia de Dios. Y pudimos concluir de que sea cual sea la condición humana, ¿verdad?, si hay algo que podemos estar seguros y que debiera transformarse en un elemento liberador y sanador, es la presencia de Dios, y con mayor razón en el sufrimiento. Es decir, todo lo que vive el patriarca Job no está en el desconocimiento o en la indiferencia o en la pasividad de Dios. De tal manera que incluso concluimos que la vida humana no es algo casuístico o fortuito, y estos episodios de vida no son ajenos a la soberanía de Dios. Y eso ya por sí solo es una bendición, porque a través de la fe me permite comprender que todo está en control y en dominio de Dios. La presencia de Él en el quehacer humano, la presencia de Él, el compromiso de Él, de Dios, en el derrotero, ¿verdad?, en el destino, en la gestión, en el quehacer
de la vida humana. Por eso que sobre todo en este tiempo es fundamental entender esta realidad que nos enseña y que nos revela la Biblia, la Escritura, porque precisamente le imprime al alma humana la esperanza, ¿verdad?, del encuentro con Dios. Y hoy día quisiera hablar un poquito más sobre eso, ¿no? Y lo quiero hacer a propósito del Salmo 139, que lo quiero leer, ¿verdad? Y usted lo puede seguir precisamente en su Biblia, ¿no?, en estos minutos, y compartir con ustedes unas reflexiones sobre esto mismo. Y dice el Salmo 139, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena, y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Oh Dios, si les quitara la vida a los impíos, si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman y que en vano se rebelan contra ti, ¿acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y abomino a los que te rechazan? El odio que les tengo es un odio implacable. Los cuento entre mis enemigos. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Tengamos un momento de oración. Señor, nos encomendamos a ti en esta mañana. Te suplicamos que esta palabra leída, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, pueda ministrar, fortalecer, animar, sanar, consolar nuestro corazón y nuestra alma. Gracias, Señor. Nos encomendamos a ti y te rogamos, Señor, que esta presencia maravillosa de la cual da testimonio David en este salmo también sea real para nosotros, hoy y siempre. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas que escuchan y que ven, Señor, esta filmación, este video, en la condición en que ellos están, en sus casas, en sus familias. Y gracias, Señor, porque en el nombre de Jesús podemos llegar a tu presencia. Nos encomendamos en su nombre. Amén. Hermoso salmo. Es un salmo que habla profundamente de la realidad de la presencia de Dios. Por eso, justamente, como lo dije hace un momento,
quisiera profundizar con ustedes esta realidad espiritual que desborda nuestra vida, que fortalece el alma, que le da sentido a la vida, porque es una presencia poderosa, es una presencia esperanzadora, es una presencia que sostiene, la presencia de Dios. Incluso en los momentos más álgidos, más complejos, más difíciles. Y fíjense que en este salmo nosotros encontramos de esto. Este salmo es un salmo de David, definitivamente. Y fíjense, nos entrega hermosos versículos, versos, ¿verdad? Que están precisamente cimentados, ¿verdad? En la vida del rey David a través de la fe, ¿no? Incluso él veía definitivamente que en el entorno en el cual se desenvolvía, donde había incluso insidia, donde habían contubernios, donde había muchos enemigos que él tenía, porque en su condición de rey, al tener esa investidura, evidentemente estaba expuesto, ¿verdad?, a la murmuración, a la envidia, al celo, incluso al odio. Y él lo expresa. Lo relevante, ¿verdad?, de este salmo es que es una expresión emocional, sentimental, espiritual, pero también racional. Es en la configuración de un corazón y un alma que a través de la fe ha vivido y vive la experiencia de la presencia de Dios en su vida. Por eso que él no tiene reparo, ni lo debe sorprender las expresiones fuertes que encontramos del versículo 19 al 22, ¿no? Definitivamente cuando él dice: oh Dios, si les quitaras la vida a los impíos, si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman y que en vano se rebelan contra ti, ¿acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y abomino a los que te rechazan? Definitivamente, ¿verdad?, no debiera sorprendernos, porque es la expresión de un alma, de una vida que en su entorno, donde él vive precisamente estas tensiones que le llevan a expresar de una manera tan fuerte, ¿verdad?, sus emociones y sentimientos, Dios también está presente. Incluso él identifica precisamente a aquellos con los cuales tiene serios problemas, con los cuales tiene sentimientos violentos. Son aquellos que difaman, que odian, que rechazan a Dios. Él pareciera que sabe quiénes son y los llama enemigos. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque en ese contexto de vida, en lo que él enfrenta, ¿verdad?, en estas tensiones con aquellos que rechazan a su Dios, estamos hablando del rey. Estamos hablando de la soberanía de un hombre, ¿verdad?, que incluso tiene una influencia fuerte sobre sus súbditos. Él vive, cree en la presencia de Dios. Y miren cómo lo plantea. Del versículo 1 al versículo 6, David plantea definitivamente, ¿verdad?, el conocimiento íntimo que este Dios tiene de su vida, ¿no? Es una reflexión. Si la colocamos, ¿verdad?, con la identificación que él tiene de sus enemigos porque rechazan y difaman a Dios, con el conocimiento y la experiencia, ¿verdad?, a través de la fe que tiene de su Dios, de entender que Dios le conoce íntimamente, es increíble, es poderoso, porque precisamente, ¿verdad?, este Dios lo conoce, sabe lo que él siente, lo que él piensa. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Tú me examinas, tú me conoces. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. Fíjense que incluso él dice, antes que la palabra esté en mi lengua o esté en mi boca, tú ya la conoces. El alma, ¿verdad?, de este hombre está abierta ante los ojos de Dios. Dios conoce su mundo interior, sus pensamientos, sus temores, sus necesidades, sus vergüenzas. Pero para David no es un problema. Él no percibe, ¿verdad?, a este Dios como el supervisor, el contralor, definitivamente, sino que entiende que por el solo hecho de ser Dios, lo conoce. Es decir, el conocimiento íntimo del alma, ¿verdad?, que Dios tiene de él,
no se debe a que él sea extrovertido, a que él le haya confesado, a que él le haya contado a Dios, sino que definitivamente por la sola condición de ser Dios, lo conoce. Y eso nos sitúa y nos ubica, ¿verdad? También en el plano de la sujeción, la manera en que este hombre vive a Dios, la manera en que este hombre se relaciona, ¿verdad?, con la realidad de la presencia de Dios. No es un incrédulo que rechaza, que se siente invadido, muy por el contrario, él se siente bendecido, ¿no? Y él ve como una tremenda bendición, ¿verdad?, el que Dios le conozca íntimamente. Él reconoce definitivamente, ¿verdad?, este atributo de Dios, que incluso aparece in extenso, ¿verdad?, en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, versículo 13, el autor de Hebreos dice: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. De tal manera, ¿verdad?, que esta primera reflexión, que tiene que ver definitivamente con el conocimiento íntimo, solo revela el atributo, la realidad, el poder, la soberanía, la presencia de Dios en la vida humana. Como lo señala Hebreos, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. De tal manera, ¿verdad?, que el rey David reconoce esto y lo ve definitivamente, ¿verdad?, como una bendición, lo que expresaba hace un momento. Hasta tal punto, ¿verdad?, que él dice ahí en el versículo 5, tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Fíjense que él se atreve, ¿verdad?, a entender que este conocimiento íntimo de Dios, que no es un rol fiscalizador o supervisor, sino que precisamente, ¿verdad?, se transforma finalmente en una bendición, porque en esta relación, a través de la presencia, en la intimidad y en el alma, Dios guía, corrige, protege, definitivamente cubre con la palma de su mano la vida de David. En este salmo también él se atreve a decirle a Dios ahí en el versículo 23, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Si hay algo que yo quiero, Dios amado, al saber que tú eres Dios y que ante ti está todo al descubierto, es que examines mi corazón, porque eso me protege. Tu dirección, ¿verdad?, me guía. Y me guía, fíjense, por el camino eterno, por el camino recto. Versículo 24. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. La presencia de Dios en el alma y en la intimidad humana. Desde donde finalmente se vuelca, ¿verdad?, este anhelo de encontrar, de acercarse a Dios, precisamente en el sufrimiento. Lo segundo que quería expresar con ustedes, ¿verdad?, no solo es este conocimiento íntimo que Dios tiene, ¿verdad?, del alma humana, que desde lejos entiende sus pensamientos, que antes que la palabra esté en la lengua, Él ya conoce, que fue una expresión que también Jesús compartió con sus discípulos en el Sermón del Monte, cuando Él les enseñó a orar. Dice, vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidáis. Ahí en el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 de Mateo. Es precisamente, y me refiero a este otro aspecto que señala el Salmo 139, el conocimiento que Dios tiene de nuestra presencia. Es decir, a donde nosotros vayamos, estemos donde estemos, ¿verdad? Si hay algo en lo cual podemos estar seguros, es que siempre estamos en la presencia de Dios. Y David lo refleja muy bien, del versículo 7 al 12, ¿no? Incluso él lo expresa de una manera poética. Y él dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Es decir, en la eventualidad que yo quisiera escapar, ¿verdad?, escapar de ti, alejarme de ti, la verdad que no puedo, porque siempre estoy en tu presencia.
Y después lo dice, si subiera al cielo, es decir, si me fuera a lo más alto, allí estás tú. Si después me fuera a lo más profundo, versículo 8, si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Incluso es más, no solo en lo más alto o en lo más profundo, sino si me extendiera a las alas del alba, versículo 9, es decir, si me alejara, fuera hacia lo más lejos, ¿verdad? Vertical, ¿no? Horizontal, alto, profundo, lejos, también estás. Fíjense, en donde yo vaya estás. Tanto es así, dice, ¿verdad? Que incluso si yo quisiera de alguna forma esconderme en lo oscuro, en las tinieblas, ahí donde no es posible ver, versículo 12, tú también estás ahí, me vas a encontrar, porque para ti lo mismo son las tinieblas que la luz, y la noche es tan clara como el día, es decir, no puedo salir, huir, arrancar, esconderme de tu presencia. Y esto, al igual que lo anterior, al igual que cuando él reconoce, ¿verdad?, el conocimiento de Dios en su mundo interior y que él llega a la conclusión de que es una bendición porque eso le protege y porque eso permite, ¿verdad?, que la mano de Dios cubra su vida. En esta ocasión, ¿verdad?, el hecho de que siempre esté en su presencia, el hecho de que él no pueda huir, arrancar, que por más que suba, que por más que baje, que por más que arranque, siempre está en la presencia de Dios, también es una bendición. Fíjense en el versículo 10 dice, aún allí tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha. Es decir, David entiende que la realidad de la presencia de Dios, y lo vuelvo a reiterar, creo que por tercera vez, no está en la esencia, ¿verdad?, de un Dios fiscalizador, abusivo, invasivo, como muchas veces la sociedad o la cultura ha querido, ¿verdad?, hacernos creer, sino que muy por el contrario, la realidad de la presencia de Dios en todo evento, en lo más íntimo, ¿verdad?, en la situación que esté viviendo, en el lugar, ¿verdad?, que esté desempeñando y construyendo mi vida, siempre estoy en la presencia de Dios. Y a través de la fe y a través del conocimiento que tengo de Él, se transforma definitivamente en una bendición. Porque me protege, porque me guía, porque su mano cubre mi vida, porque su mano me sostiene. La realidad, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Pero además, el rey David, ¿verdad?, va mucho más allá. No solo él aborda su intimidad, su alma, que es conocida, que está abierta a los ojos de Dios. No solo él aborda, ¿verdad?, su gestión diaria, su presencia donde él se desenvuelve, ¿verdad?, de tal manera que donde él esté, él sabe que Dios está, que Dios sostiene, que Dios guía, que Dios protege, sino que él se atreve, ¿verdad?, a incorporar del versículo 3 en adelante la realidad de la formación de Dios. Tú creaste mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. ¡Qué expresión más hermosa! Este es un poema, es un cántico, pero que está hablando de la presencia formadora de Dios. No solo, ¿verdad?, es una presencia en la intimidad del alma, esa alma que necesita, esa alma que descansa al saber que su Creador le conoce, le entiende, ¿verdad? Que su Creador sabe dónde Él está, que siempre está en su presencia, que lo guía, que lo sostiene, que lo protege, sino que además lo forma. Es evidente, ¿verdad?, que el énfasis de estos versículos, cuando David plantea esta realidad, tú creaste, tú me formaste. Cuando yo era entretejido en lo más profundo de la tierra, tú ya me conocías y me amabas. Fíjense que tanto es así que en esta porción, ¿verdad?, que va del versículo 13 al versículo 18, encontramos en el versículo 16 algo hermoso. Dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos.
Para los que no creen o rechazan a Dios, esto podría sonar a determinismo. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Pero desde la mirada del rey David, ¿verdad? Desde la mirada de la fe, de la mirada, ¿verdad? De esta relación y de este conocimiento, ¿verdad? Y esta conciencia de Dios en su vida, estas frases, este texto revela propósito de Dios. Es decir, yo entiendo que he sido formado por ti. Entiendo que he sido creado por ti. Y precisamente en esa lógica de formación y de creación, yo no soy parte del azar ni de lo casuístico, sino que definitivamente hay un propósito que tiene mi vida, que tú lo conoces. Y no es que ese propósito me esté determinando, sino que en definitiva, ¿verdad? Yo he venido a vivir, a experimentar la vida ante tus ojos, porque tú me conoces, tú me amas, porque tú me diriges, tú me sostienes, y porque no puedo arrancar de ti, porque donde yo vaya estás tú, pero además porque hay un proceso de formación hacia el propósito que tú tienes para mi vida, que bendice mi vida, que sostiene mi vida, que le da sentido a mi vida. Presencia de Dios. Por eso que Él se maravilla. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Aún estaría a tu lado. Conocimiento tan maravilloso, versículo 6, rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. Versículo 14, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Es un hombre, ¿verdad?, que a pesar de su investidura, ¿verdad?, a pesar del entorno amenazante y violento, ¿verdad?, por su condición de liderazgo que siempre lo tuvo, no solo cuando fue rey, sino que cuando ya empieza él a surgir en la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Fue perseguido por Saúl, ustedes recordarán. Este hombre da testimonio de una relación de vida con Dios, porque Dios está presente en su vida. Él fue el que escribió, y lo dijimos el domingo pasado, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este Dios que le conoce, esta alma suya que está abierta ante los ojos de su Dios, que le entiende, que desde lejos, ¿verdad?, le entiende y conoce sus pensamientos. Este Dios que está presente a donde Él va, por más que quiera esconderse, y sabe que Dios está con Él. Este Dios que lo formó y que lo está formando y que lo está llevando hacia su propósito. Hermanos queridos, esto es lo que necesitamos entender a través de la palabra de Dios hoy día. ¿Acaso no le trae a usted, verdad, a su memoria recuerdos lo que expresa Pablo en Romanos 8? Cuando él señala y define, ¿verdad?, esta relación de Dios con los suyos, cuando él dice que no hay nada que nos separa de su amor, ni la muerte, ni la vida, nada nos separa de su amor. De tal manera, ¿verdad?, que por esta razón yo quería ahondar más en lo que significa la presencia de Dios, esta presencia que hoy día la humanidad, ¿verdad?, la civilización, la sociedad está buscando. Una presencia, ¿verdad?, que se había interrumpido no por la desidia o la indiferencia de Dios, muy por el contrario, sino por el rechazo, ¿verdad? El rechazo, la infamia, ¿verdad?, la incredulidad, la idolatría del hombre, la autosuficiencia y la arrogancia. Aquí vemos un corazón, ¿verdad?, sencillo, humilde, sujeto a Dios, que disfruta esta realidad de Dios, que no la ve como invasiva, que no la ve como violenta, porque conoce a Dios, a su Dios, y sabe que el propósito de ese su Dios es solo bendecirlo. Por eso que estos versículos, que son una joyita en medio de esta descripción que hace
el rey David, son maravillosos. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Versículo 5, versículo 10, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Es el versículo 10, versículo 16, ¿verdad? Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. La pertinencia de Dios en nuestra vida. Por eso, hermano, hermana querida, amigo, cree en esta realidad. Dios está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Pero Dios también está, ¿verdad?, a través de su reino, a través de la presencia de Él, está hoy día en la humanidad. Él está haciendo, a donde nosotros vayamos, Él está con nosotros. El capítulo 51, ¿verdad?, de Salmos, señala que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Es aquel que busca, encuentra. Aquel que pide, se le da. Aquel que llama, se le abre. Es decir, esta presencia permanente, esta proactividad, ¿verdad?, este anhelo de Dios, ¿verdad?, como lo señala el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que nos dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente la realidad de la presencia de Dios, para sostenernos, para guiarnos. Por eso yo te animo a que en la oración, en la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo, a través de la fe, tú seas fortalecido en esta mañana. Porque lo que estamos viviendo, lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, incluso tus temores, tus vergüenzas, tus rabias, tus miedos, todo está en la presencia de Dios. Y si hay alguien que te entiende, que te ama y que está dispuesto a ayudarte, como lo hizo con David y como lo ha hecho con millones, es Dios. Que el Señor te bendiga, renueva tus fuerzas en Él, renueva tus fuerzas en su palabra, ¿verdad? Y así como el rey David, disfruta, maravíllate, como Él lo dijo: cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Bendice tu palabra, Señor. Y sobre todo esta enseñanza que hoy día has traído a nuestro corazón, de saber que nos conoces, de saber que nos entiendes, de saber, amado Dios, de que antes que podamos nosotros expresarte nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, tú ya lo sabes. Esta palabra maravillosa, Señor, que nos ayuda a entender que siempre estamos en tu presencia y que si bien, amado Dios, a veces podamos creer que podemos apartarnos, alejarnos, a donde vamos, tú estás. Señor, y estas realidades nos protegen, nos sostienen, nos guían, Señor. Entender por tu palabra que hay un proceso de creación y de formación, no solo orgánico, físico, sino que también y sobre todo espiritual, Señor, hacia la eternidad. De tal manera que lo que hoy día estamos viviendo no es algo, Señor, que te sorprendió. Más bien en todo esto hay un propósito, Señor, porque en tu libro, Señor, estaban escritas todas estas cosas que se han ido formando. Por eso, Señor, al igual que David, ayúdanos a maravillarnos, ayúdanos a contentarnos, porque esto le trae sanidad, liberación, salvación y esperanza a nuestra vida, a nuestra alma. Y esto es lo que necesita, Señor, nuestra sociedad, es lo que necesita esta humanidad. Ayúdanos, Señor, no solo a vivirlo, sino que también a compartirlo, Señor amado, porque la vida humana está al descubierto ante tus ojos. Porque tú eres Dios, eres el Creador, tú eres el alfarero, Señor. Gracias, mi Dios, bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor, y gracias por tu fidelidad. Querido hermano, hermana, que el Señor les bendiga, que sea una hermosa semana, y no se olvide que estamos en la presencia de Dios y que Él nos entiende, nos conoce
y que hay un proceso de formación en nuestra vida, porque hay un propósito. Les quiero muchísimo. Algún día nos volveremos a abrazar. Gracias, queridos. Estamos en la lucha.